Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Para esta clase vamos a necesitar graduador, regla, lápiz, colores, borrador y muchas energías para empezar, así que iniciemos. Bueno, en primer lugar vamos a recordar algunas cosas sobre los triángulos. Los triángulos son una figura geométrica que tienen 3 lados y 3 ángulos. Acá tenemos algunos ejemplos, entonces vamos a fijarnos por ejemplo en este. Un lado, 2 lados, 3 lados, y acá tiene un ángulo, 2 ángulos y 3 ángulos. Y así sucesivamente. Si nos fijamos bien, no todos los ángulos tienen las mismas medidas. Hay ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos agudos, y eso lo vamos a recordar ahora. Entonces, si nos fijamos bien, encontramos los 3 tipos de ángulos. Dijimos que el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados o que su abertura es más pequeña que la del ángulo recto. Entonces vamos a medir estos ángulos que tenemos acá. Que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados o que su abertura es más abierta que la del ángulo recto. Aquí tenemos dos y si se pueden dar cuenta, su abertura va más abierta que la del ángulo recto. Entonces la aguda es más cerrada y el obtuso es más abierto. Debemos recordar todo esto en el transcurso de este tema, ya que es muy importante. Entonces, ángulo recto, el que mide 90 grados, agudo, el que mide menos de 90 grados, y obtuso, el que mide más de 90 grados. Basados en lo anterior, los triángulos se dividen en 3 según la medida de sus ángulos. Tenemos los triángulos obtusángulos, acutángulos y rectángulos. El triángulo obtusángulo es aquel que uno de sus ángulos es un ángulo obtuso. Entonces, si nos fijamos bien, este tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. 1, 2 y 3. Y uno de estos ángulos es un ángulo obtuso. Quiere decir que mide más de 90 grados. Entonces sabemos que esos ángulos son los que tienen la abertura más grande. Entonces, tomamos la medida y este ángulo mide 140. Por tal motivo, este es un triángulo obtusángulo. También tenemos los triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo recto. Bueno, en la imagen observamos 2 triángulos y son triángulos rectángulos. Este triángulo de acá tiene un ángulo recto que mide 90 grados en esta parte. Y este de acá, vamos a medir, mide 90 grados acá. Entonces, lo ubicamos. No todos los triángulos rectángulos tienen la misma forma. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. Entonces acá, como podemos ver, este triángulo tiene 3 ángulos. Vamos a medirlos. Como nos podemos dar cuenta, sus ángulos son menores de 90 grados, quiere decir que son ángulos agudos, y los 3 son exactamente agudos, entonces por eso se cumple la condición. Entonces tenemos acá 3 triángulos que ya tienen sus ángulos internos medidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificarlos según obtusángulos, rectángulos o acutángulos sean. Entonces vamos a empezar con este. Tiene sus 3 ángulos agudos, quiere decir que miden menos de 90. Entonces es un triángulo acutángulo porque miden sus ángulos menos de 90 grados. Ahora vamos con este. Tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Digamos que el rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y vamos con el último. Tiene un ángulo que mide 30 grados, uno que mide 50 grados y uno que mide 110 grados. Entonces, como uno de sus ángulos es un ángulo obtuso, es un triángulo
Obtusángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Bueno, estudiantes, entonces ahora vamos a disponernos a realizar las actividades con mucho entusiasmo. Por favor, midan bien esos ángulos para que los triángulos nos queden bien clasificados. Muchas gracias.